La misión Artemisa 2 ya está en marcha. Otra vez estamos de vuelta hacia la Luna, aunque no vayamos a alunizar, porque eso está previsto para 2028, pero sí se va a dar una vuelta, una órbita en torno a la Luna, etcétera. Hay una gran expectación, los medios de comunicación nos ofrecen noticias, imágenes, reportajes. Parece que volvemos a la época de 1969, pues cuando toda aquella expectación precedida por también incluso por películas como 2001, Una odisea del espacio de Stanley Kubrick en 1968. En fin, parece que vuelve a haber un ambiente de interés, de mirar hacia arriba, hacia las estrellas, de planear un futuro viaje a Marte, colonización del espacio, venir, en fin, estamos inmersos un poco en toda esa expectación. Pero claro, me pregunto yo qué motivo hay para pensar que hoy va a pasar algo diferente de lo que pasó en 1969, porque después de varias misiones Apolo, la última de ellas en 1972, lo que pasó al final es que el público se acostumbró a esos viajes que se volvieron, esas expediciones se volvieron rutinarias y se fue perdiendo interés. La NASA tampoco vio mucho sentido en seguir prolongando pues unas misiones que eran además muy costosas económicamente y finalmente se abandonó el programa espacial Apolo y bueno pues han tenido que pasar pues unos 50, 60 años para que volvamos a regresar, ¿no? Desde hace unos años había unos anuncios que siempre se iban retrasando, 2015, 2020, 2025, y en 2026 por fin ha llegado la misión esta, Artemis 2, con, como digo, el plan de realmente realizar un alunizaje en 2028, establecer una base lunar permanente, etcétera, etcétera. Mira, mi postura respecto a este tema es bastante escéptica, porque ya os digo, en 1969 pasó lo que pasó, aquello que parecía que iba a ser pues un antes y un después en la historia de la humanidad se convirtió unos pocos años después en algo que, bueno, pues sí, un acontecimiento importante desde un punto de vista de la exploración espacial, de la ciencia, un logro, un hito, una gesta, una proeza, pero enseguida llegó la década del 70, de 1970 y pasamos a otras cosas. Y me pregunto yo qué motivo hay para pensar que ahora va a pasar algo distinto. Porque claro, ahora estamos en abril de 2026, la misión Artemis 2 genera noticias todos los días, hay una atención mediática mundial, pero ¿qué pasará en julio de este año? No digo más tarde, sino simplemente a 2 o 3 meses de aquí. Pues que Artemis 2 ya habrá terminado y en 2 o 3 meses lo habremos olvidado completamente. Bueno, habrá noticias, lógicamente, pensando en una próxima expedición en 2028, como está planeado, pero la misión Artemis 2, Artemisa 2, habrá tenido lo que Andy Warhol llamó en su momento sus 15 momentos de fama. En la posmodernidad, cuando hemos llegado a ese nihilismo que diagnosticó Nietzsche, donde se han perdido no solamente los valores absolutos, sino también los significados profundos de las cosas, nada significa nada en realidad y el viaje a la luna, esa proeza, pues qué oportunidad tiene, digamos, de ocupar un lugar permanente, importante, profundo en nuestras mentes, en nuestra cultura, en la época del scroll infinito, de la atención dispersa, del clickbait, de la superficialidad y de pasar de un estímulo visual a otro sin pararse en ninguno de ellos. Esa es la enfermedad, es una de las enfermedades, digamos, culturales de nuestra época. Entonces, pues yo creo que es evidente que, vamos a ver, llegar a la Luna físicamente es una proeza, pero en sí mismo no tiene ningún significado. Puede tener sí un significado dentro de la competencia actual con China, entre el programa espacial chino y el programa norteamericano, la lucha por la hegemonía mundial, el plan de explotar recursos minerales que puede haber en la Luna, el famoso helio 3, que podría ser muy importante, digamos, para la producción de energía en un futuro. Eh,
tal vez el trampolín para un hipotético viaje a Marte, que eso va para largo, pero ya está, simplemente eso. Y en otras épocas la luna tenía un significado mucho más profundo que el que tiene ahora para nosotros. Es decir, nosotros nos trasladamos a otra época, a siglos XVII, XVIII, XIX, y la luna estaba mucho más integrada en el mundo, como en general todo el acontecimiento, todos los acontecimientos celestes estaban mucho más integrados esos acontecimientos en el universo cultural humano de lo que lo están hoy en día. Pensemos, por ejemplo, en todo el mundo de la astrología, que culturalmente tuvo mucha importancia, por ejemplo, en el siglo XVI, durante el Renacimiento, todos los reyes tenían sus astrólogos en Europa. Pensemos también en la importancia que los acontecimientos astronómicos y meteorológicos, fundiendo una cosa y otra, tenían para el mundo del campo, el mundo rural, la agricultura. Pensemos también en las constelaciones, es decir, antes era muy normal en una sociedad que tenía tiempo y no tenía toda esa contaminación lumínica que también tenemos hoy, que eso es otro factor importante en las ciudades, ¿no? Porque vivimos en un mundo urbanita donde no miramos al cielo. Pues en ese mundo rural las constelaciones eran importantes, era frecuente conocer las constelaciones, las posiciones, el momento de las estaciones en que cada constelación aparecía sobre el horizonte, la posición de Venus, identificar planetas, y hoy en día pues se ha convertido en un conocimiento bueno que sí que está en los observatorios astronómicos. Llevamos a nuestros hijos a hacer actividades organizadas por una asociación astronómica, miramos por el telescopio, vamos a un planetario, nos enseñan que esta constelación es esta, que el cisne se llama así por este motivo, la mitología griega, etcétera, pero son cosas curiosas que hacemos como actividades recreativas, sobre todo cuando tenemos hijos, pero, pero el mundo celeste, la luna, el sistema solar, pues no está integrado en el universo cultural humano como sí lo estaba mucho más en otra época. O sea, realmente llegar a la luna, llegamos mucho más cuando la luna, por ejemplo, era un motivo de recurrente y profundo de inspiración para los poetas. Nosotros hoy en día hemos perdido ese mundo cultural, ese mundo poético y por tanto la Artemisa 2 tendrá valor en la medida de esta misión en que pueda servir para generar unos significados culturales que hoy hemos perdido. Si no, pues simplemente será un acontecimiento más dentro de este mundo nihilista donde nada significa nada y donde, bueno, pues aburridos hemos creado una monstruosa industria de entretenimiento. La luna nos entretendrá tal vez una semana, como hace unos meses, unos pocos meses nos entretuvo Groenlandia cuando a Trump se le ocurrió decir que le iba a anexionar a Estados Unidos arrebatándosela a Dinamarca por las buenas o por las malas. Bueno, pues nos interesamos pasajeramente por Groenlandia, nos enteramos de un montón de cosas que no sabíamos sobre Groenlandia, pero Groenlandia ya tuvo sus 15 minutos de fama, ahora Artemisa 2 lo está teniendo, en julio estará perfectamente olvidado y seguiremos haciendo scroll infinito en nuestros móviles, pasando de un vídeo a otro y viviendo en ese mundo que hemos construido. Mientras tanto, además, se ha resaltado en los medios de comunicación significativamente que la misión Artemisa coincide con la guerra de Irán, ¿no? Por una parte se contrapone pues ese esfuerzo unificado, ¿no? En pos de un ideal, ¿no? La exploración del espacio, la vuelta a la luna como algo noble y grande, un logro de la humanidad, pero por otro lado, pues el contraste está en el estrecho de Hormuz, donde pues de momento tenemos una guerra regional, pero perfectamente, como supongo que sabéis, esa guerra regional en cualquier momento puede prender la chispa para un conflicto a escala planetaria. Entonces, no veo muchos motivos para la esperanza en Artemisa 2 porque en el plano terrestre no hemos aprendido a, digamos, a proyectar o a conseguir ese objetivo común que nos unifique como humanidad, ¿no? En su conjunto. Hace unos días, ¿no? Realmente, pues, eh,
vi una entrevista que hizo el comunicador, el periodista norteamericano Tucker Carlson, a profesor Yang, que es un profesor de historia chino, que tiene un canal muy interesante, se llama Predictive History, Historia Predictiva, y hablando de la guerra de Irán. Y Tucker Carlson terminaba esta entrevista al profesor Yang preguntándole que, en su opinión, qué debería hacer ahora Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la solución para el conflicto en Irán? Porque no hay solución fácil. O sea, vencer a Irán, por mucho que Estados Unidos sea superior militarmente a esa nación, es muy difícil, porque Irán, su fuerza es la geografía, tiene ahí el estrecho de Hormuz y lo tiene fácil para bloquearlo. Eh, y retirarse también tampoco es una opción. O sea, la retirada eh, pues dejaría a los estados del Golfo indefensos, sería un fracaso propagandístico para Trump. O sea, parece que no hay una solución fácil. Entonces, fácil. Qué haría el profesor Yang? Pues lo que lo dijo fue un consejo muy sabio el que dio. Dice, yo, bueno, yo me sentaría con los demás actores mundiales, con los grandes países, con Irán y con otras, con Rusia, con China, etcétera, y diría, como pueblo, como país, dice, bueno, nosotros ya no vamos a tener la hegemonía mundial como lo tuvimos hace unos meses, bueno, perdón, hace unas décadas, ¿no? Ya esa época ha terminado, vivimos en un mundo multipolar y vamos a hacer cómo podemos, vamos a ver cómo podemos organizar este mundo para que todos sean beneficiados y que no haya un ganador un perdedor. Pues realmente esa sería la solución. Pero claro, eso no se va a hacer. Y no se va a hacer porque para eso haría falta mirar hacia arriba en un sentido espiritual. Y esa visión en la época que tenemos nosotros, que es la época de mirar hacia abajo y del nihilismo y de la pérdida de los significados, pues, pues eso no lo vamos a hacer. Así que ya os digo, esta visión mía sobre Artemisa, eh, no comparto nada del entusiasmo actual. Los 15 minutos de fama ya los tiene asegurados, pero poco más. Y mientras tanto, pues en el plano terrestre, en la guerra de Irán, pues no somos capaces de aplicar, digamos, esa sabiduría que supuestamente nos proporcionaría un viaje al espacio y todo el idealismo que va aparejado con él. Bueno, estas son las reflexiones que quería hacer con vosotros. Un saludo y hasta el próximo vídeo.